Buenos días, ahora nos toca el tema de la electrodinámica, al igual que los siguientes temas que vamos a ver en este mismo video, para poder realizar algunos ejercicios que les encargué en lo de la semana. La electrodinámica, ya que has analizado el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo, es el momento de conocer los factores que intervienen cuando las cargas se mueven. Es aquí donde entra o que se emplea la electrodinámica, definida como la rama de la física que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en movimiento dentro de un conductor. Cuando hablamos de movimiento de cargas, se emplea el término de corriente eléctrica, que será el punto de partida para el análisis de este mismo tema. No perdamos de vista que la electricidad es un tipo de energía que se puede obtener de diferentes fuentes como son el sol, el viento, el agua, entre otros. Es considerada fundamentalmente ya que es nuestro estilo de vida depende de de la electricidad para conservar los alimentos, para el funcionamiento de los aparatos médicos, para desarrollar investigaciones básicas con que observes la cantidad de acciones que realizas en casa relacionadas con la electricidad. En este caso tenemos un dibujo gráfico en el cual es la circulación de los electrones. Es el movimiento de los electrones se realiza del polo norte, ¿sí? Del polo negativo hacia el polo positivo, ¿de acuerdo? En lo que está mencionando. Ahora, la corriente eléctrica, hay dos tipos de corrientes eléctricas, pero en sí, ¿qué es la corriente eléctrica? Es la rapidez del flujo de carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico. Este concepto está relacionado con el movimiento de electrones en un conductor, determinando la cantidad de carga presente en cualquier punto de dicho conductor en la unidad del tiempo. Entonces, la corriente eléctrica puede ser de dos maneras: corriente continua, abreviada con doble C, CC, cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido o polo, o alterna, en este caso sea la abreviación, que se produce cuando los electrones se mueven se mueven de un polo a otro del conductor, ¿sí? Es decir, como por ejemplo, si tenemos un cable que necesita corriente para conectar, digamos, una computadora o digamos un cañón, necesitamos un cable, una extensión. Ese sería una en relación de corriente continua porque va en una sola dirección. Ahora, en este caso tenemos también una conexión en casa y que tenemos varios diferentes tipos de conexiones, ¿sí? Por ejemplo, en la del baño, en la de la sala, en la del comedor, en la de la cocina, ahí tenemos un tipo de corriente alterna, porque en este caso podemos ocupar diferentes líneas, no nomás solo una, y en este caso me hago referencia a una ramificación, que puede, por ejemplo, que en la cocina tenemos la estufa, tenemos el refrigerador, porque ya hablamos de estufas eléctricas también, de refrigeradores, de microondas, de licuadoras, ponemos la sala, la tele, el teléfono, ¿de acuerdo? Los focos, ventiladores, ¿de acuerdo? En todo en relación a ello, si se dan cuenta, hablamos de corrientes alternas. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía eléctrica que se genera o que se transmite y los reciben los diferentes tipos de aparatos son variados, porque la cantidad de corriente eléctrica que necesita un microondas no es la misma cantidad que necesita, por ejemplo, una televisión, o por ejemplo un ventilador, o por ejemplo un celular al que nos estamos cargando, o por ejemplo un refrigerador, ¿de acuerdo? Entonces la corriente va variando, pero la corriente continua es como por ejemplo, lo que yo mencionaba, una extensión, que simplemente va a utilizar una misma sola cantidad de corriente. Por ejemplo, simplemente nada más, como ya en la escuela, un cañón, una computadora, y es la misma cantidad de energía eléctrica que absorbe o que se le proporciona, ¿de acuerdo? Ahora, en relación a ello, tenemos también que en la figura mencionada anteriormente, la figura 3.9 ejemplificada, es la que viene acá abajo, perdón, ya me había pasado. Tenemos en este caso también, dice, se ejemplifica los aparatos eléctricos que funcionan con corriente continua. Entonces, los que tienen corriente continua, corriente continua son todos aquellos que utilizan baterías o pilas, tales como las linternas de mano, calculadoras, faros de vehículos, laptops y juguetes eléctricos. En este caso podemos ver corriente continua, lámparas, celulares, calculadoras y relojes electrónicos. Ahora, tenemos los aparatos que trabajan con corriente alterna, son todos aquellos que se conectan a un contacto de corriente alterna en nuestra casa, como son los televisores, refrigeradores, lavadoras, planchas, entre otros, lo que yo mencionaba anteriormente. Ahora, aquí en este caso es el punto más importante que me interesa.
En este caso llegamos de forma matemática a la representación de la corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos la expresión en relación a la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces tenemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo, en donde la I mayúscula es en relación a la intensidad de corriente eléctrica en unidades de amperes, o con la abreviación con la letra A mayúscula. Ahora, tenemos la Q, que recuerden que es la carga en coulombs, o la letra C mayúscula, que recuerden que tiene su tabla propia, que es mili, micro, nano y pico. Esta misma tabla de mili, micro, nano y pico también se le puede llegar a utilizar en amperes. Puede cambiándole nada más los coulombs por amperes, que pueden ser miliamperes, microamperes, nanoamperes y picoamperes, y las unidades son exactamente las mismas, por 10 a la menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. En vez de coulombs ponemos amperes, que es exactamente lo mismo, pero en este caso se lo estoy refiriendo a coulombs, pero también se puede utilizar esta misma tabla para la unidad de amperes, nomás quitarle coulombs y la letra C, y ponerle amperes en cada una de ellas, aquí y acá, y la letra A en la abreviación, MA, micro, o la letra mu con la A, NA o PA, ¿sale? También se puede utilizar esta para otro tipo de unidades de medida. Y la T, que hace referencia al tiempo, recuerden que es en segundos. Ahora, si quiero calcular la carga toma el lugar de la intensidad de corriente eléctrica, y corriente eléctrica toma el lugar de la carga, y el tiempo, si está dividiendo, va a subir multiplicando, quedando así la multiplicación de la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Ahora, si quiero calcular el tiempo, subo el tiempo y bajo la intensidad de corriente, y la carga se queda en estado de división. En este caso, aquí está la fórmula despejada. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos un ejemplo en la cual dice, calcula la intensidad de la corriente eléctrica si por una sección de un conductor circulan 95 coulombs. Estos 95 coulombs, ¿qué serán? Pues hace referencia a la carga, coulombs. Entonces serían 95 coulombs. ¿De acuerdo? Ahora, dice que también debemos de calcular la intensidad de la corriente eléctrica, que no la sabemos. Y luego dice en 28 minutos. 28 minutos, recuerden, hay que convertirlos a segundos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 28 minutos arriba, abajo serían 60, ¿sí? 28 en segundos, perdón. Entonces, un minuto, aquí estoy mal, un minuto, ¿sale? Si minutos están arriba, minutos están abajo. Ahora, para convertirlos a segundos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es la multiplicación de 28, ¿sale? Por 60. Entre 1 me va a dar a 1680 segundos, que esto es lo que voy a ocupar, ¿de acuerdo? En relación al tiempo. Ahora, como pide calcula la intensidad de la corriente eléctrica, entonces voy a utilizar la fórmula original. Entonces, teniendo que la intensidad de la corriente eléctrica, en este caso va a ser la carga sobre el tiempo, ¿sí? Carga sobre el tiempo. Entonces, esto es igual a la carga de cuánto es, de 95 coulombs, sobre el tiempo de 1680 segundos, que esto me va a dar un resultado de 95 entre 1680 segundos, me va a dar un resultado de 0.0565, ¿de acuerdo? En este caso ya le puedo poner amperes. Ahora, si lo quiero, en este caso, como los ceros están del lado izquierdo y lo quiero convertir a una notación científica que tenga relación a esto, pues lo voy a poner en uno que sea más cercano al primer punto, ¿de acuerdo? Pero en este caso yo lo tengo que abreviar con el más cercano a él, que sería el menos 3. ¿Cómo lo recorro? Quedando como 1, 2 y 3. Entonces hasta aquí sería, dejándolo como 56.5, y tomo esto por 10 a la menos 3. Puedo poner nuevamente amperes, pero si nos damos cuenta y lo abrevio de esta manera, quedando como 56.5 de forma abreviada, que es, si hablamos de menos 3 a la menos 3, es M, ¿sí? Pero con la abreviación en vez de C es la A, ponemos amperes, miliamperes, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos tres resultados está bien, ¿de acuerdo? Ahora, de favor, me van a hacer de tarea lo que corresponde a la página, ¿sí?
a la página 111 de su guía didáctica, que serían los 3 ejercicios que tienen ahí, de favor.